Vamos a la palabra de Dios. Saben que hemos estado haciendo un recorrido que me ha gustado mucho por la vida de Bernabé, y hemos visto a Bernabé desde diferentes partes. Pensé que el otro día Gaby iba a hablar de Bernabé cuando niño, pero no aparece eso en la Biblia. Entonces escogí otra cosa. Y que Karen o Dodo iba a predicar de Bernabé de joven, pero no aparece en la Biblia. Entonces predicaron otra cosa. Pero lo que ayer compartió Dodo es base también para lo que yo quiero compartir con usted. Y vamos otra vez al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 3, y luego leeremos algunos otros pasajes, pero quiero tomarlo como base porque quiero terminar con la alusión a Bernabé, un ejemplo de visión apostólica. Y es que, sin duda, esta iglesia, la Iglesia Nueva Vida, es una iglesia misionera, una iglesia apostólica, porque apóstol quiere decir enviado. Y apóstol no solamente eran Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, Mateo y los apóstoles del Señor, sino que la iglesia se convirtió en una iglesia apostólica, puesto que ha sido enviada al desarrollo de una misión. Así que habían apóstoles del Señor Jesucristo y habían apóstoles de la iglesia de Jesucristo que siguen existiendo en el día de hoy. Algunas personas que tienen esa encomienda especial de parte del Señor y que han sido enviados, porque apóstol quiere decir enviado. Por eso la iglesia es apostólica, porque es una iglesia enviada. No es un atributo solamente de la iglesia católico romana, que es apostólica romana, pero el término apostólico lo que quiere decir es que es una iglesia enviada. Y efectivamente la iglesia de Cristo, no solo la iglesia romana o la iglesia inglesa o la iglesia europea o la iglesia americana, no, la iglesia donde sea, si es de Jesucristo, es una iglesia apostólica, puesto que es una iglesia enviada. ¿Entendió? ¿Lo entendió o no? Vale, entonces, ¿por qué la iglesia es enviada? ¿Enviada qué? Bueno, ya lo vamos a ver en nuestros propósitos, pero vamos a leer Hechos 13 del 1 al 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso es, los enviaron. Eso es, los despacharon. Eso es, los mandaron, y etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que la iglesia de Antioquía hizo lo propio de cualquier iglesia cristiana, o lo que debería ser cualquier iglesia cristiana. Muchos valientes corrieron con la antorcha del evangelio en el tiempo, y hoy nos corresponde a nosotros, a la iglesia del siglo XXI, llevar la antorcha de la luz del evangelio. Nos corresponde a nosotros no solamente vivir a Cristo, sino compartirlo. Nos corresponde a nosotros sencillamente llevar la predicación del evangelio, llevar a Cristo hasta el último rincón de la tierra. No solamente tenemos el deber de recibir a Cristo, de recepcionarlo, de amarlo, sino también de servirlo. Amarlo tiene como resultado el servirlo. Es imposible amarle y no servirle. Es imposible servirle sin amarle, porque no sería a él. Es muy delicado el poder pensar que toda tarea que se desarrolla dentro de la iglesia cristiana se desarrolla bajo otra base que no sea la base de la relación, del amor, de la entrega y del reconocimiento de Cristo como Señor único y suficiente Salvador de nuestra vida. Basados en eso, podemos entender que la única razón que la iglesia se mantenga sobre la tierra es el ganar almas para el Señor y el hacer discípulos. Son la base de nuestro fundamento de acción, porque si el Señor hubiese querido,
ya nos hubiese llevado al cielo. De hecho, dice que en cualquier momento se va a aparecer para arrebatar a su iglesia y llevarla al cielo. Pero nos ha dejado aquí con un solo propósito, de que nosotros podamos llevar la luz, llevar el evangelio, salvar a los perdidos y hacerlos discípulos de Cristo, para que ellos, siendo salvados, puedan prepararse en el servicio, en la adoración, en la entrega completamente al Señor, y de esa manera ir con Él en el momento que corresponda. ¿Me estoy explicando? Tenemos entonces un fundamento, un objetivo base, y es, como iglesia, ganar almas y hacer discípulos. Van de la mano. No solo ganamos almas y no solo hacemos discípulos, porque no se podía hacer discípulos sin ganarlos. El discípulo tiene que ser primero ganado. Quiero decir con esto que recepciones a Jesús en su corazón como único y suficiente Salvador. Que la gente pueda decir: yo quiero a Cristo, decido vivir para Él, yo quiero que sea mi Señor y único Salvador. Y esto corresponde a que todos los que están aquí invitados, a que todos los 1,700 que han pasado al altar durante el 2022 ahora sean entrenados en el camino del Señor, enseñados en su palabra, en su doctrina, en su verdad, que podamos aprender a agradarle, a amarle y a servirle, que podamos aprender cómo se hace. Y ese es el objetivo de la iglesia. Por eso les animo a inscribirse en cada etapa de la educación cristiana de la Iglesia Nueva Vida, a inscribirse desde el principio, cuando comienzan en los primeros pasos, creciendo juntos, en la escuela de líderes, en el seminario, en cada curso que se da en la iglesia, en cada formación que planteamos, porque el discipulado debe llevarse a efecto y debe asumirse por cada uno de los cristianos que estamos aquí. De manera que asimismo era la iglesia de Antioquía. No era una iglesia principal, porque la iglesia principal estaba en Jerusalén. No obstante, en primer lugar, la visión apostólica de ganar al mundo es puesta en marcha por una iglesia local. No necesariamente la iglesia principal de Jerusalén, sino una iglesia local. Voy a repetir mi primer punto. La visión apostólica de ganar al mundo es puesta en marcha por una iglesia local. ¿Saben qué? Todo comienza aquí y desde aquí. Voy a repetirlo. Hermano, el Señor diseñó la iglesia para que sea base de la proyección, de la visión, del alcance apostólico. Todo comienza en la iglesia. No hay llaneros solitarios. No hay apóstoles sin iglesia. No hay evangelistas sin iglesia local. No hay pastores sin iglesia local. No hay misioneros. No hay gente que desarrolle la obra por su propia cuenta. Bueno, a mí no me hace falta la iglesia. Yo voy por mi propia cuenta a hacer la obra del Señor. No, no es así. No es así. Si hay alguien que lo está haciendo así, lo está haciendo mal. La Biblia enseña que todo comenzó en una iglesia local. Y desde la iglesia local se proyectaron los ministerios. Dese cuenta que estamos hablando de Bernabé y de Saulo, que fueron enviados desde una iglesia local. Entonces usted está en una iglesia local. Y como esta iglesia, pues hay, no sé, dicen que 1,000 iglesias en Madrid. Pero usted está aquí. Y desde aquí es donde se va a proyectar hasta desarrollar su ministerio. Sea un ministerio local de enseñanza, educativo, un ministerio foráneo evangelístico, un ministerio apostólico foráneo, pero siempre desde una plataforma de iglesia local. ¿Por qué? Repito, porque la iglesia de Antioquía, aunque no era la principal, sino que ya estaba la iglesia de Jerusalén, ya estaba la iglesia de Antioquía. Esta era una iglesia segunda, pero donde habían hermanos de diferentes colores, de diferentes nacionalidades, de Cirene, de Chipre, los propios de Antioquía. Así que ya por lo menos podemos evidenciar que habían 3 nacionalidades, pero no, siendo una iglesia en una ciudad principal del Imperio Romano, habían muchas etnias.
Y cuando el libro de los Hechos, escrito por Lucas en el capítulo 13, versículo 1, dice que la iglesia estaba formada, y mire toda la gente que había allí. Así que había gente de todas partes. ¿Qué dice? Bernabé, ¿de dónde era? De Chipre. Simón, el que se llamaba Níger, esto quiere decir negro. No pasa nada que le dijeran negro, no era una ofensa. Es que de color negro, que era de origen seguramente africano. Que aquí también tenemos hermanos morenos, que tenemos negro. No pasa nada ser negro. Más bien, esos no se ponen amarillos, ni rojos, ni no. Se quedan negros. Y ahí está, una diciendo que habían no solamente de diferentes lugares, sino de diferentes razas. Porque en la iglesia cabemos todos, igual que somos aquí, hermano. Saben, yo algunas veces me impresiono de cómo Dios nos ha permitido ser una iglesia de más de 50 nacionalidades. Mire, aquí amamos hasta los colombianos. Hay de todo aquí, ecuatorianos. Hermano, aceptamos en la iglesia hasta venezolanos. Tenemos hasta cubanos. Increíble. Pero tenemos aquí, hermano, alemanes. ¿Quién iba a creer? Tenemos aquí de todo. Tenemos de todo. Mire, Dios ha sido tan amplio con nosotros que nos ha permitido tener hasta argentinos. Increíble. Pero así es. Y esta es una iglesia donde cabemos todos. Hay de África, de Europa, de América, de Norteamérica, de Suramérica, de Centroamérica, del Caribe. Hay gente, hermano, hasta de Filipinas. Aquí hay de todo. Quiero decir que todos somos una familia y todos somos del Señor. Y lo que implica eso es que somos una iglesia multiétnica, multirracial. Somos una iglesia, hermano, multicultural. Y somos una iglesia que vive en una capital, hermano, muy cosmopolita. Madrid, hay de todo. Usted va por el metro y se impresiona. ¿Por qué? Porque aquí hay de todo. De todos colores, de todas las lenguas. Tenemos hermanos del este de Europa y estamos tan felices de tener hermanos de por allá bien lejos de Europa, del otro lado de la costa. Eso quiere decir que sencillamente esta es la iglesia de Jesucristo, diferente, cosmopolita, multirracial, multicultural, pero una sola familia en Cristo, una sola familia en Cristo. No tenemos aquí roscas, ni son más importantes unos que otros. Aquí todos son amados por el Señor y sencillamente era una iglesia nueva, una iglesia emergente y una iglesia multicultural. Y esto, queridos hermanos, ¿saben qué? Inmediatamente se convierte para mí en un reto apostólico. Necesitamos abrir en el este de Europa, señores. Necesitamos llegar hasta el último rincón de la tierra, y en Asia todavía no hemos puesto el pie para decir: esta es nuestra tierra. Y tenemos que ir porque estamos desafiados teniendo a gente aquí de esas latitudes. Eso era la iglesia de Antioquía, una iglesia nueva, pero una iglesia emergente que estaba comprometida desde la base local, que es lo que les quiero aclarar en el primer punto. Desde aquí, diga conmigo, desde aquí, desde la iglesia local es que se desarrolla la visión apostólica. Y no lo desarrolla una persona, no lo desarrolla una familia, no lo desarrolla un grupo étnico, lo desarrolla toda la iglesia local. Y así lo debemos hacer, porque así lo hicieron estos que están ahí descritos, entre otros, Bernabé, que vale de ejemplo para ello. La visión apostólica, en segundo lugar, de ganar al mundo, es puesta en marcha en cumplimiento a la palabra recibida de Cristo. No lo hacemos, hermanos, porque como lo hizo Antioquía, como lo hizo Jerusalén, como lo hizo Inglaterra, Londres, como lo hizo Alemania en la Reforma, entonces nosotros lo hacemos. No, señores. Nosotros lo hacemos porque el Señor nos enseñó a hacerlo. La base de nuestra acción apostólica es cristiana. Está basada en la vida de Jesús. Y esto es demasiado importante para obviarlo, para pasarlo, o para decir, bueno,
esto es una opción. No, es una obligación. Nadie dice amén. Nadie asume el tema, pero yo espero que sí que lo asumamos y que podamos decir, sí es verdad, yo quiero hacer lo que el Señor me enseña. ¿Saben, hermanos? La enseñanza de Jesús fue clara al respecto de hasta dónde debe llegar la iglesia cuando nos enseñó acerca de la pequeña semilla de mostaza. Una semilla que es indefensa. No solo es pequeña, sino que la semilla no se levanta para pelear con nada, sino sencillamente es una semilla indefensa, pequeña. Es una semilla, hermanos, que se la puede comer un pájaro. Es una semilla que es, en comparación con otras, una semilla bastante feilla. Porque hay semillas muy bonitas, tan bonitas que se hacen collares. Yo he visto gente que se hace collares de semillas porque las semillas son muy brillantes, grandes, bonitas, rojas, negras azabaches, con puntitos. Hay semillas hermosas, ¿lo sabía? Seguro que sí, porque en su pueblo seguro que hizo un collar de semillas. O vio alguno. La semilla de mostaza no se puede hacer collar porque es demasiado pequeña. Y también no es nada bonita. Es muy convencional y chiquitita, que parece que no. Pero dentro contiene un ADN poderoso que llega a ser la planta más grande de las hortalizas. Es algo insignificante, pequeño y poco vistoso, pero que se proyecta, dijo Jesús, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. La más pequeña de las semillas, pero llega a ser la más grande de las hortalizas. Es un pequeño y humilde comienzo. Es gente sencilla como usted y como yo. Es personas, hermanos, modestas, humildes. Personas, hermanos, que a lo mejor alguno no tiene ni la documentación. Todavía no tiene un trabajo estable. Todavía está buscando ver cómo puede pagar el piso. Está, pero es la obra de Dios, insignificante, pequeña, con un inicio verdaderamente escaso, pero con una proyección única y especial que reside dentro de sí toda la fuerza y el valor del reino de Dios. Eso es usted, la iglesia de Cristo. Eso es usted, portadora de la palabra de Dios. Eso es usted, quien porta la gloria del más altísimo Dios, que hará las cosas más extraordinarias con nosotros. Algunos de ustedes les he visto llegar a la iglesia, hermano, desvalidos, necesitados. No se va a creer, alguno ha dormido en la iglesia en cartones. Sí. Hemos visto aquí muchachos que alguna noche se han quedado en la iglesia, en la moqueta, con algunos cartones. Ahora hace poco no, hace tiempo. Pero ahora son familias de la iglesia. Ahora tienen hijos, tienen esposa, tienen trabajos estables, tienen hasta documentación. Yo no sé qué vio el gobierno español para darles documentos, pero se los dio. Es broma, es broma. Pero ahora tienen documentos. Son señores. Tienen coches nuevos. Y durmieron en la iglesia en los cartones. ¿Sabes por qué? Porque la pequeña semilla de mostaza se proyecta hacia grandes cosas. Y eso es lo que va a pasar con usted. Eso es lo que va a pasar con usted. Pero lo que también Dios quiere que pase con la iglesia. Una iglesia modesta, pero que desde aquí se proyecta hacia una acción apostólica mundial. Ya van, hermanos, contadas 86 iglesias Nueva Vida en esta mañana en los diferentes lugares del mundo. Por lo menos en América, en Europa, en África. Hermanos de la iglesia Nueva Vida estarán cogiendo sus Biblias, sus niños, sus esposas, sus esposos, y irán caminando hacia un culto esta mañana. Esta mañana en Venezuela, en Perú, en Argentina, esta mañana en Estados Unidos, cuando amanezca, porque en algunos casos todavía no ha amanecido, algunos irán a su culto de la iglesia Nueva Vida en el día de hoy. Y usted fue parte de la fundación de esa iglesia apostólica, de esa iglesia que hoy asistirán, hermanos. Esta mañana algunos hermanos morenos del África cogerán su biblita y muchos niños, porque asisten muchos niños a la iglesia, irán a su culto con la pastora Dumi.
Esta mañana, queridos hermanos, en el norte de Europa, allá en Alemania y en Londres, el pastor Luis estará esperando a sus ovejas para volverles a predicar la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque usted fue parte de una acción apostólica que llegó hasta Londres, una iglesia Nueva Vida. Esto es espectacular. Juntos hemos orado, hemos sembrado, hemos vivido, pero la obra no se ha terminado. Queridos hermanos, aquella pequeña semilla de mostaza se ha ido convirtiendo en un gran árbol. Pero Jesús también enseñó acerca de la levadura. Y dijo, el reino de los cielos es semejante a una señora que tomó masa y puso un poco de levadura. Y cuando vino a ver, toda la masa se había leudado. Había crecido un poquito, que llena, que se esparce, que satura, que sin ruido ninguno. La levadura no hace ruido. La levadura no hace aspavientos. La levadura no grita. La levadura, hermano, lo hace despacio, pero con una firmeza que no se puede retroceder. Con una firmeza tan aplastante que no hay forma luego de sacarla de la masa. Una vez que la levadura se pone, la masa crecerá. La masa crecerá. Y saben que Jesús dijo que así era la iglesia, que así era el reino de Dios, que así era la obra de Dios, de Cristo en nuestro corazón. Un poquito que cambia mucho. Un poquito que afecta todo. Un poquito que inflama, penetra, se extiende y hace que las cosas cambien en su naturaleza. Cambien en su fisionomía, cambien en su futuro, se proyecten a cosas tan espectaculares que nunca más son las mismas. Eso es la iglesia de Cristo, eso es la iglesia apostólica, y a eso fue encomendado Bernabé y Saulo. ¿Y saben por qué? Porque sencillamente la palabra recibida de Cristo fue asumida por una congregación. Y eso es lo que queremos para este año. Hermano, sencillamente, aunque la iglesia y la expansión del reino de Dios comenzaron en una iglesia local y siguieron las enseñanzas de Cristo, la visión apostólica de ganar al mundo ya ha comenzado entre nosotros y necesitamos desarrollarla. Y necesitamos que no se detenga. Necesitamos hacer más misiones que nunca. Necesitamos evangelizar más que nunca. Necesitamos, hermano, ser ese Cristo glorioso que sigue caminando por las calles de Madrid. Esas manos preciosas que tocaron al necesitado, al enfermo, al caído, sigan levantando a la gente. Necesitamos que esa boca de Cristo pueda volver a abrirse y comenzar a predicar el evangelio. Recuerdo una antigua historia que le escuché a la pastora Moreiva de un episodio en la historia cuando el Che Guevara murió. Una joven con botas, con vestido militar, se acercó al ataúd y dijo: Che, tus manos están inertes, pero aquí tienes las mías. Dijo: tus pies ya no se moverán por los campos y por los montes, pero aquí están los míos. Dijo: y tu fusil ya no va a ser empuñado, pero yo lo voy a empuñar por ti. ¿Saben, hermanos? Hay gente que dentro de su filosofía errática entregó su vida para algo. Y el cielo está buscando quien pueda asumir el reto en el día de hoy de hacer este trabajo apostólico. Y ante esto volvió a mí aquel pasaje hermoso del libro de Ezequiel que dice así, en Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Hermano, míreme aquí, hay una grieta en el mundo espiritual. Hay un hueco, hay una abertura por donde se nos está colando el mal en esta tierra.
Y la única forma de que esa grieta pueda ser cubierta es con alguien. El cielo sigue clamando. ¿Quién? ¿Quién puede ir? ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede orar? ¿Quién puede consolar? ¿Quién? ¿Dónde está esa persona? Dice la Biblia, y busqué entre ellos. Busqué entre ellos alguien que detuviese el juicio de Dios sobre las personas al hablarles de la misericordia del Calvario. Alguien que pudiera, hermano, ser conmovido por la necesidad de la gente que se perderá en el infierno. Y busqué entre ellos. Es la voz de todos los tiempos. La voz de darme un hombre, darme una mujer que nos libere, que nos sane, que nos libre, que nos salve. Darme a alguien que predique el evangelio. La historia registra otro personaje llamado Bonifacio. Bonifacio vivió en los años 680 al 754. Se dice de él que hablaban de ser un misionero sobresaliente. Después de servir al Señor por varios años, llegó el momento de pensar que hacía falta provocar una confrontación. Cuenta la historia en un libro llamado Hasta lo último de la tierra, en la página 50. Dice: reunió una gran multitud en Geismar, donde estaba el roble sagrado del Dios del trueno. Ante la mirada horrorizada de la gente, se hizo de un hacha, y el roble sagrado sintió en su tronco el golpe del hacha de Bonifacio ante miles de ojos que estaban contemplándolo. Todos esperaban que el roble sagrado se rebelara contra aquel que intentaba talarlo, pero el roble no hizo nada. Todo lo contrario, la gente estupefacta esperaba una reacción del Dios roble sagrado. Pero Bonifacio seguía con su hacha golpeando el tronco hasta derribarlo, haciendo un estrépito en el suelo que no se había escuchado antes. El roble era tan grande que se hizo trozos al caer, y la gente comenzó a escuchar a aquel hombre decir: hay un creador y un solo Dios verdadero. La multitud se convirtió al Señor. Bonifacio, hermano, en estos años no solamente fue la luz para aquella región del norte de Inglaterra, del norte de Europa, sino que se convirtió en un hombre que trajo salvación a miles de personas. Y dice la Biblia que no solo los evangelizó, que les enseñó la palabra, que les enseñó a vivir una vida cristiana, que estuvo con ellos enseñando y levantando un nuevo liderazgo, un liderazgo de profundidad, de valor y de misiones. ¡Qué tremendo! Cuando leí esto yo dije: hay gente que tiene los pantalones bien puestos, que aunque otros estén en un error espantoso, usted sabe lo que es derribarles el roble sagrado del Dios del trueno. Pero el trueno estaba dentro de Bonifacio. Como quisiera esta mañana, hermano, que al responder a esta voz de Ezequiel, busque entre ellos alguien diga: yo quiero. Y se levante en el metro, y se levante en la casa, y se levante en el barrio, y se levante en el autobús, y pueda decir: Jesucristo es la salvación para este mundo. Jesucristo es la respuesta para el ser humano. Jesucristo es lo que necesitamos para este nuevo año. Hermano, ante todo esto, yo quiero decirle que hoy más que nunca tenemos que interceder y tenemos que enviar. Tenemos que tomar conciencia a fondo de la labor que debemos hacer. Y como iglesia tenemos que orar y decir: Señor, úsame, ayúdame a compartir tu palabra. Fíjese, hermano, levante los ojos y mire el grupo que somos. Somos un gran grupo. La iglesia está llena. Somos un gran grupo de gente. Si cada uno de nosotros
somos capaces este año de ganar a alguien, de llevar a alguien a los pies de Cristo y cuidarlo. Si cada uno de nosotros somos capaces de dar lo que hemos recibido, de compartir esa hambre y ese deseo de tener al Señor más cerca, ¿saben qué va a pasar? Va a haber una revolución en Madrid. Va a haber un movimiento del Espíritu Santo como nunca lo tuvimos. Y tenemos una oportunidad en estos días. El tema es que con sinceridad la asumamos como iglesia. Que digamos, pastor, cuente conmigo, Señor, cuenta conmigo. Yo quiero ir a por todas. Y tenemos que orar, Señor, danos pasión por las almas. Ayúdanos a llegar a la gente. Rompe, Señor, todo estancamiento, toda limitación, todo obstáculo. Rompe la vergüenza que algunas veces nos puede. Quiebra de nosotros todo eso que no corresponde a una vida rendida al Señor. Te vas a sorprender cuando puedas contarles a otro del amor de Dios, del perdón, de la misericordia, de la paz que Él puede dar, de la mano de salud que puede estar sobre la gente. Pero no solamente vamos a interceder. Repito que vamos a ir. Vamos a salir de nuestra comodidad. Vamos a hablar de misiones este año también. Vamos a orar por misiones. Vamos a sembrar en misiones. Vamos, hermano, a levantar un escuadrón mundial de iglesias que hagan misiones. Este año se los voy a ir contando desde el principio. ¿Cuántas iglesias se van a abrir? Porque hay pastores encendidos. En el mes de febrero nos reuniremos todos los pastores de las iglesias Nueva Vida. Habrá una cumbre pastoral y llevo una pala llena de carbones encendidos. Y por aquí, por atrás, por el pantalón, les voy a echar una palada a cada uno. Y encendidos con el carbón, van a llegar hasta el último rincón de la tierra. Y yo sé que ellos están deseosos y van a hacer así con el pantalón para que les eche. ¿Sabe por qué? Porque ya sus corazones tienen fuego. Son de Dios. Son hombres y mujeres de Dios. Y yo sé que juntos vamos a poder hacer grandes cosas, hermano. Pero en este día yo quiero retar a la iglesia a que sea una iglesia que va. Una iglesia apostólica que ayuda a llegar, que predica la palabra, que ministra a las naciones, que es como Bernabé y Saulo, que sencillamente fueron enviados y fueron a las ciudades, a los países, llegaron hasta allá. Hoy más que nunca tendremos más información sobre misiones, más inversión en misiones, más preparación de misioneros y más y mejores hombres y mujeres diciendo: heme aquí, envíame a mí. Ese código tan bonito, ese código tan especial que dice: cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo. Y esta mañana, para terminar, quiero hacerte parte de un reto. Y esa es la razón de que el altar esté lleno de Biblias. Porque quiero plantearte un reto. Que tomes una Biblia y le compartas el Evangelio a alguien y le regales una Biblia. Quiero que esta mañana tu respuesta de decirle: sí, Señor, yo quiero hablarle a alguien de Cristo, tenga una oportunidad en un hermoso regalo del Rey de los Reyes. No vino en camello, vino y nació de una mujer. Y un día no volverá sobre un camello, sino en una nube, para decirle al mundo que Él es el único, el soberano, el Rey de los Reyes y el Señor de señores. Pero estas Biblias están valoradas en unos 120 o 140 euros cada una. Estas Biblias, hermanos, tienen un valor importante que alguien las ha pagado, ¿sabe? No hemos sido nosotros, hemos sido receptores de ella, de este ministerio. Y quiero agradecer al ministerio, pero estas Biblias no tienen sentido si están en el depósito. Tienen sentido cuando hay una iglesia encendida,
Cuando una iglesia comprometida, una iglesia apostólica que quiere ir, hermano, el ministerio de Jimmy Swaggart nos ha cedido estos valores. Pero nosotros como iglesia de Jesucristo vamos a predicar a Cristo y a tener la oportunidad de darle a alguien una Biblia y decirle: el Rey de los Reyes te ha traído el mejor de sus regalos, su sangre por ti para perdonarte, y te regalo también su palabra. Esta es una gran oportunidad, pero yo quiero que usted hoy reaccione a la palabra y diga: yo lo voy a hacer. Voy a compartir lo que he recibido. Y usted va a pasar al altar y a coger una para compartir con alguien el mensaje del Señor. Así que póngase en pie, por favor. Mientras tanto, le voy a pedir a Samuel que cante una alabanza especial que tiene que ver con este llamado a hacer misiones. Iglesia, desde aquí, basado en las enseñanzas de Cristo, nos movemos más que nunca para cumplir nuestra labor apostólica. Eso es lo que nos enseña la palabra y eso es lo que vamos a hacer este año.